Hay un segundo en el que una vida se convierte en dos. Ese segundo no se siente como nada especial. Una puerta que decides no cruzar, una llamada que no contestas, un tren que se te escapa por 10 segundos. Pero en algún lugar existe una versión de la realidad que nunca vas a conocer. Sí cruzaste esa puerta, sí contestaste esa llamada, sí alcanzaste ese tren, y esa otra vida sigue caminando sin ti, tomando sus propias decisiones, generando sus propias consecuencias. Lo inquietante no es que exista. Lo inquietante es preguntarte qué pasaría si un día pudieras verla, si pudieras cruzar esa puerta que nunca cruzaste y encontrarte del otro lado con la persona en la que te habrías convertido. O peor, si esa otra versión de ti decidiera que le gusta más tu vida que la suya y viniera a buscarla. Las recomendaciones de hoy tienen precisamente ese efecto. Empiezas viendo una historia de ciencia ficción y cuando te das cuenta, ya estás intentando descubrir cómo funciona ese mundo y qué está ocurriendo realmente. Estas series no utilizan la ciencia ficción simplemente como escenario. La convierten en un misterio. Y mientras más respuestas encuentras, más preguntas aparecen. ¿Y si pudieras conocer todas las vidas que podrías haber vivido? Dark Matter parte de una idea bastante sencilla, pero la lleva a un terreno mucho más complicado. Jason Dessen es un profesor de física que lleva una vida tranquila junto a su esposa y su hijo, pero una noche es secuestrado y cuando despierta, descubre que está viviendo una vida completamente diferente. Y poco a poco descubre que existen otras versiones posibles de su propia vida, relacionadas con las decisiones que pudo haber tomado. A partir de ahí, la serie convierte una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ese que habría pasado si hubiera elegido otra cosa. Jason puede encontrarse con realidades en las que las decisiones fueron diferentes y en las que su vida tomó caminos que nunca llegó a conocer. Pero el concepto del multiverso no está ahí solamente para mostrar mundos distintos. La serie utiliza esas posibilidades para hablar de identidad, arrepentimiento y de lo que realmente hace que una vida sea nuestra. Todo gira alrededor de una pregunta mucho más personal. Si tuvieras la oportunidad de vivir otra vida, ¿realmente querrías hacerlo? Mientras Jason intenta encontrar el camino de regreso, la serie va revelando poco a poco qué ocurrió, cómo funcionan estas realidades y qué posibilidades tiene de volver a la vida que considera suya. La ciencia explica cómo funciona este mundo, pero el motivo de Jason para seguir adelante es mucho más sencillo. Quiere volver con su familia. El proyecto originalmente se planteó como una película, pero durante el desarrollo se decidió que la historia necesitaba más espacio para desarrollar a sus personajes. Eso explica por qué la serie dedica bastante tiempo a desarrollar las consecuencias personales de su concepto, en lugar de convertirlo simplemente en una historia de acción. La primera temporada tiene 9 episodios y la serie ya fue renovada para una segunda temporada, que tiene previsto comenzar el 28 de agosto de 2026. Después de verla, la pregunta ya no es solamente qué habría pasado si hubieras elegido otro camino. La pregunta es qué harías si algún día tuvieras la oportunidad de descubrirlo. En México está disponible en Apple TV y también mediante Apple TV, Amazon Channel. A veces una buena historia de detectives no necesita un detective que siga pistas. En Dirk Gently's Holistic Detective Agency, el detective tiene una idea bastante diferente. Todo está conectado. La historia comienza con Todd, un hombre cuya vida ya es bastante complicada, que termina involucrado accidentalmente en una investigación relacionada con un asesinato. En medio de todo esto aparece Dirk Gently, un detective completamente peculiar que no parece investigar de la forma habitual. En lugar de buscar una pista detrás de otra, confía en que las personas, los lugares, los objetos y los acontecimientos terminarán llevándolo exactamente hacia donde tiene que estar. Al principio aparecen personajes y situaciones que parecen no tener ninguna relación entre sí, pero poco a poco empiezan a formar parte del mismo rompecabezas. La historia juega constantemente con esa sensación de que algo no encaja, mientras deja pequeñas piezas para que todo vaya adquiriendo sentido. Además, Dirk y Todd forman una pareja bastante particular. Dirk acepta el caos con una tranquilidad absoluta, mientras Todd intenta encontrarle una explicación racional a todo lo que está ocurriendo. Esa diferencia hace que una historia llena de situaciones absurdas tenga un punto de referencia mucho más fácil de seguir. La serie mezcla misterio, ciencia ficción, fantasía, crimen y comedia negra, pero lo más atractivo es que no se queda demasiado tiempo dentro de un solo género. Puede comenzar como una investigación criminal y terminar llevando la historia hacia lugares mucho más extraños. Incluso la segunda temporada amplía todavía más ese componente fantástico. No se trata solamente de descubrir quién hizo algo, sino de entender cómo todas esas cosas que parecen independientes pueden formar parte de una misma historia. Dirk Gently's
Holistic Detective Agency terminó después de 2 temporadas, para quien disfrute los misterios que van revelando poco a poco cómo encajan sus piezas, y además quiera algo bastante diferente a una historia detectivesca convencional, tiene una propuesta que merece una oportunidad. En México está disponible en Netflix. Hay series de ciencia ficción que utilizan los viajes en el tiempo para cambiar el destino de sus personajes, y luego está Bodies, que convierte el tiempo entero en parte de una investigación criminal. La historia comienza con un caso que ya resulta difícil de explicar. Un detective encuentra un cadáver en Londres de 1890, pero exactamente el mismo cuerpo aparece también en 1941, en 2023 y en 2053. Son 4 épocas completamente distintas, y en cada una un detective comienza a investigar lo que parece ser un crimen independiente. Lo interesante es que las 4 investigaciones empiezan a conectarse. Una pista encontrada en una época puede cambiar el significado de algo ocurrido muchas décadas antes o después. Así que el misterio no consiste solamente en descubrir quién mató a ese hombre, sino en entender cómo puede existir el mismo caso a lo largo de más de un siglo. Además, cada periodo tiene su propia identidad. La historia pasa del Londres victoriano de 1890 al contexto de la Segunda Guerra Mundial, después al Londres contemporáneo y finalmente a un futuro distópico. Eso hace que la serie combine investigación policial, thriller, drama, de época y ciencia ficción sin que el misterio principal desaparezca. Y mientras las piezas empiezan a encajar, aparece una conspiración mucho más grande de lo que el asesinato inicial hacía pensar. La presencia de una figura enigmática también añade peso a una historia donde las identidades, las relaciones entre personajes y los acontecimientos de distintas épocas están estrechamente conectados. Bodies está basada en una novela gráfica y fue concebida como una miniserie de 8 episodios, así que la historia está diseñada para desarrollarse y concluir en una sola temporada. Eso la convierte en una buena opción para quienes buscan ciencia ficción con un misterio central que realmente tenga una resolución, en lugar de una serie que dependa de varias temporadas para avanzar. Precisamente porque las 4 líneas temporales están conectadas, la historia puede volverse compleja, pero esa misma estructura es lo que hace que el concepto resulte tan atractivo. Si te interesan los misterios policiales con ciencia ficción y las historias donde cada nueva pieza cambia la forma de entender las anteriores, Bodies tiene una premisa lo suficientemente diferente como para darle una oportunidad. En México está disponible en Netflix. La humanidad está a punto de desaparecer por una epidemia, y la única posibilidad de evitarlo está en enviar a un hombre del futuro al pasado para encontrar el origen de la catástrofe. Así comienza 12 Monkeys, pero lo interesante es que la serie no se queda en una historia de viajes en el tiempo para detener una pandemia. James Cole es enviado décadas atrás y necesita la ayuda de Cassandra Riley, una viróloga que puede aportar los conocimientos necesarios para entender lo que está ocurriendo. Mientras intentan descubrir quién está detrás de la catástrofe, aparece una organización conocida como el Ejército de los 12 monos, y la misión empieza a convertirse en algo mucho más complejo, porque aquí el tiempo tiene reglas. Cambiar un acontecimiento puede producir consecuencias inesperadas, y algunos sucesos pueden estar conectados aunque ocurran con décadas de diferencia. La serie juega constantemente con la causalidad, las paradojas y el conflicto entre un futuro que parece inevitable y la posibilidad de cambiarlo. Eso hace que la historia vaya creciendo poco a poco. Lo que comienza como una misión bastante concreta termina desarrollando una mitología mucho más amplia, con distintos periodos históricos, un futuro postapocalíptico que tiene sus propios conflictos y personajes que adquieren cada vez más importancia. Algunos acontecimientos que parecen pequeños pueden adquirir importancia posteriormente, y la serie va construyendo sus conexiones temporales sin explicar desde el principio todo lo que está ocurriendo. Y aunque está basada en la película de 1992 de Terry Gilliam, con Brad Pitt y Bruce Willis como protagonistas, la serie desarrolla su propia historia. De hecho, su recepción mejoró considerablemente conforme avanzaron las temporadas. La primera tuvo una respuesta bastante más tibia, mientras que las 3 siguientes fueron mucho mejor valoradas por la crítica. Son 4 temporadas y 47 episodios, con un final planeado desde el principio para cerrar la historia. Eso permite verla completa sin depender de futuras renovaciones ni quedarse con una trama inconclusa. 12 monos merece una oportunidad, especialmente si busca ciencia ficción que utilice los viajes en el tiempo para construir un misterio cada vez más grande. Su mayor atractivo no está solamente en ver a los personajes viajar entre distintas épocas, sino en descubrir cómo todas esas piezas terminan formando parte de una misma historia.
Josh es un conserje que tiene un talento bastante particular. Es uno de los pocos jugadores capaces de terminar un videojuego de ciencia ficción, considerado prácticamente imposible. Su vida cambia por completo cuando, después de conseguirlo, dos de los personajes del juego aparecen frente a él y resultan ser personas reales provenientes del futuro. Ellos llegan con una misión muy concreta: evitar una catástrofe que podría acabar con la humanidad. Y Josh, que conoce perfectamente los videojuegos y las películas de ciencia ficción, termina involucrado porque su conocimiento del juego podría ser la clave para conseguirlo. A partir de ahí, Future Man combina viajes en el tiempo, acción, videojuegos y comedia adulta. Su protagonista no es un soldado, un científico brillante ni un héroe preparado para salvar el mundo. Es un nerd que sabe muchísimo sobre ciencia ficción en teoría, y ahora tiene que enfrentarse a una situación que solamente conocía a través de las películas. Además, los otros dos protagonistas vienen de un futuro donde la supervivencia y la violencia son parte de la vida cotidiana. Al encontrarse con el mundo moderno, esa diferencia de mentalidades se convierte en una de las principales fuentes de humor, mientras los tres intentan cumplir una misión que los lleva directamente al terreno de los viajes temporales. La serie también juega constantemente con las reglas y los clichés de la ciencia ficción clásica. Sus creadores tomaron como referencia películas como Terminator y Volver al Futuro. La intención era construir una verdadera aventura de ciencia ficción y utilizar el humor como parte de ella. Son 3 temporadas y la tercera fue concebida como la temporada final, así que no hay que quedarse esperando una continuación para conocer el desenlace. Future Man funciona especialmente bien para quien disfrute la ciencia ficción, los viajes temporales y los videojuegos, pero busque algo mucho más irreverente que una historia tradicional del género. La combinación de un jugador convertido accidentalmente en héroe, 2 guerreros del futuro y una historia que puede complicarse cada vez más hace que tenga suficientes elementos para darle una oportunidad. En México está disponible en Netflix. Y ese es precisamente el atractivo de estas series. Cada una encuentra una forma distinta de jugar con el tiempo, la realidad, las identidades y las consecuencias de alterar aquello que parecía imposible de cambiar. Entre las series que recomendamos hay propuestas muy diferentes, pero todas tienen esa capacidad de hacer que quieras seguir viendo otro episodio simplemente para entender qué está pasando. Como siempre, estas recomendaciones son bajo mi criterio y gusto personal, solo las que necesitan ser reconocidas y recomendadas. Ahora quiero saber cuál fue tu favorita. ¿Ya habías visto alguna de estas series? ¿Y qué otra serie de ciencia ficción agregarías a una lista como esta? Si te quedaste hasta aquí, suscríbete a Cine en Corto, porque en este canal seguimos abriendo puertas hacia historias que casi nadie recomienda. Gracias por ver el video completo. Nos vemos en la siguiente línea de tiempo.